¿Cómo estás, Débora? Bien, con un poco de sueño. Oye, voy a grabar la clase para que tu compañero la vea, porque como él creo que tiene problemas para conectarse, Ah, ok. luego lo voy a subir al YouTube bueno, hicieron una página en coordinación, pues como Ujú. evidencia de la clase, ¿no? Entonces ahí luego les pongo el link en la plataforma para que lo vean si quieren. Ok. O sea, no va a haber clase hoy, va a ser por YouTube. No, 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 sí, esta es la clase, Ah, pero ah, te digo, bueno. como tu compañero no puede conectarse al Zoom, Ah, entonces voy a bueno. grabar la clase para subirla a la plataforma. Así Ah, ya ok. cuando él entre a la plataforma, pues va a poder ver la presentación y descargar su rúbrica también. De Ah, todas está maneras, bien. creo que ya está la rúbrica ahí en la plataforma. Me parece que ayer la puse. Ah, está bien. Gracias. Muy bien, Débora. Entonces, ¿pudiste terminar tu tarea? A ver, vi que me mandaste un correo. Sí, se la mandé. Sí, todavía no lo he revisado. A lo mejor voy a esperar a que pasen los 3 días para que me lleguen las tareas de todos y ya yo dedique un día a calificar y a terminar sus promedios. Ok, Ya más ok. tardar el viernes, ya ustedes ya tienen su resultado. Ah, está De bien. todas maneras, tenemos más o menos como por ahí del día 8 para entregar ya los resultados del acompañamiento. Ah, está bien. No sé si te mandé la presentación. Creo que Mm, no, ¿verdad? La de ¿La ayer. de ayer? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces también te mando la de hoy y ahí luego les mando igual a tu compañero la rúbrica. De todas maneras, al final de la clase, pues ya te muestro más o menos qué es el trabajo. Está Ah, sencillo. El trabajo de ujú. ayer creo que valió como 15 o 10 puntos, no 15 me acuerdo. puntos. 15, Fueron 15. Ujú. pues fueron los primeros. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué vimos ayer? A ver, recuérdame. Adaptación y selección natural. Selección natural. ¿Te acuerdas que vimos que había 3 tipos de selección? Ujú. Está la estabilizadora, la direccional y la disociadora o disruptiva. Entonces vimos que si, por ejemplo, nosotros tenemos 3 características de un organismo, perdón, una característica de un organismo, pero es una característica que está Con como dos extremos y un intermediario. exactamente. O sea, por ejemplo, si hablamos del tamaño, ser grande, ser mediano o ser pequeño. Ujú. Entonces, los diferentes tipos de selección, pues jugaban favoreciendo o perjudicando de alguna forma a cualquiera de estas formas, ¿no? Al menos Sí. con alguna característica, podía ser el tamaño, podía ser el color. Y con respecto a los tipos de adaptación, ¿te acuerdas cuáles eran? Eran fisiológicos, ¿Ok? morfológicos y... Ay, había uno más, no me acuerdo. Los de comportamiento. Ajá, no sé Serían comportamiento. son los etológicos, pero los de etológicos o comportamiento. Pues vimos que los fisiológicos, más o menos, ¿qué era lo que tenían de característica? Eran las características físicas. Más que eso, recuerda que era algo del funcionamiento, del metabolismo de algún Nada organismo. del metabolismo. Ahora sí, los morfológicos, ¿cuáles eran? Son los de la forma, por ejemplo, que cambian de color o se camuflajean. Exactamente, que tienen alguna estructura ahí rara, como hablamos del pececito que tiene Ajá. su poquito. Y pues ya las etológicas es el comportamiento, como por El ejemplo, compor- ¿cuál podría ser? Como por ejemplo, que salen a cazar en la noche o para la reproducción. Así es, por ejemplo, vimos igual el ejemplo del pavo real, las aves, que por lo general el macho es el más vistoso, porque como es el que tiene que cortejar a la hembra, pues es el que tiene que estar preparado para el ritual del apareamiento. Muy bien, Débora. Pues ya con eso terminamos esa parte. Entonces te digo, como todo el curso de dinámica es extenso, lo tenemos que dividir en 3 clases. Entonces nos vamos a saltar unos temas y ya vamos a entrar en otros. Ahorita nosotros ya vimos pues las características básicas que le ayudan a los organismos pues como que a sobrevivir y adaptarse. Son los tipos de adaptación, los tipos de selección. Al final de esto, todo favorece la evolución. Entonces ahora lo que vamos a ver es ya ver cómo está organizada nuestra biosfera. O sea, cómo todos estos tipos de selección y adaptación promovieron a lo largo de todos los millones de años de nuestro planeta pues la formación de nuevos organismos. Y por ejemplo, tomar en cuenta que ahora pues ya empezamos desde la célula, y luego pasamos por los organismos y ahora tenemos el planeta Tierra, ¿no? Entonces te voy a compartir en la pantalla lo que vamos a ver hoy. Igual es un PDF.
cargar. No sé si lo alcanzas a ver. Sí. Nada más déjame hacerlo más grande. Ok, muy bien. Entonces, estos los niveles de organización va a ser el tema que vamos a ver hoy. Entonces, me imagino que todo eso de los niveles ya lo has visto en alguna clase. Sí. Entonces, no sé si te acuerdas más o menos cómo estaban distribuidos los niveles. Son más o menos como 11 los que manejamos. ¿Te acuerdas más o menos cómo empezaban? Son los sistemas, por así decir, ¿no? Del cuerpo humano. Ese es uno. Pero, por ejemplo, si empezamos desde lo más pequeño, ¿cuál es el nivel de organización más pequeño? ¿La Mm, que? ¿Nuestro cuerpo de qué está formado? de nervios, Sí tiene nervios, pero esos nervios, ¿de qué están formados? ¿De qué está formada nuestra piel? Todo. de células. De células, así es. Entonces, nuestra unidad más pequeña siempre es el átomo. De hecho, los niveles de organización los podemos dividir en tres grandes grupos. Está el nivel atómico, está el nivel ecológico y también está el nivel ya pues de la biosfera. Entonces en el nivel atómico encontramos al átomo, a la molécula, a la célula. Ya después a nivel de individuo ya encontramos los órganos, aparatos, sistemas. Y ya a nivel ecológico encontramos las poblaciones, los ecosistemas, las comunidades. ¿Ok? Y cada uno contiene a la otra hasta llegar al nivel más grande que es nuestro planeta, que es el que contiene a todos los demás. Entonces, primero iniciamos con la organización del cuerpo humano. Entonces, empieza, ya ves que nosotros estamos constituidos de diferentes órganos que a su vez constituyen diferentes sistemas. Entonces, aquí dice la primera. Dice, somos polvo de estrellas. Dice que es una frase haciendo alusión a que nosotros en realidad no es que seamos polvo, sino que simplemente pues estamos formados de partículas muy pequeñas que como tú me dijiste pues son nuestras células, ¿verdad? Y nuestras células a su vez están formadas por los átomos de los elementos naturales que encontramos en el planeta. Entonces, por ejemplo, aquí es más o menos como algo muy, pues como algo muy resumido de los niveles de organización. Por ejemplo, empezamos desde el átomo. ¿Qué sigue después? La molécula. La molécula, que es un conjunto Dos átomos. de dos o más átomos. Así Dos es. o más. Después está una macromolécula. Ahora sí, Es esta que ya varios. vendría siendo un conjunto de qué? De muchos átomos. De más que de muchos átomos, de varias moléculas. Moléculas. Por ejemplo, una macromolécula es un carbohidrato, un ácido graso, una proteína, ¿ok? Y está formada por varias cadenas de moléculas. Por ejemplo, siempre es clásico que nos hablen de los carbohidratos. Los carbohidratos pues están formados de cadenas de azúcares simples y forman una macromolécula que vendría siendo un carbohidrato complejo. Después, estas macromoléculas se unen y forman algo que se llama el orgánulo o organelo. No sé si recuerdas más o menos dónde encontramos esos organelos. No sé si te acuerdas Mm, de qué es este dibujito. Esta es una mitocondria. ah, ¿Te acuerdas dónde estaba la mitocondria? no me acuerdo. Bueno, la mitocondria es un organelo, es una parte de la célula. Si te acuerdas, nuestra célula, aunque es nuestra unidad más pequeña, es como si fuera un mini cuerpo humano. Entonces, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema excretor, tiene un sistema parecido al cerebral que vendría siendo, ¿qué vendría siendo el cerebro de la célula? ¿Tú qué? El átomo. El núcleo. El núcleo. ¿Te acuerdas que la célula tiene un núcleo? Y el núcleo, si es el cerebro de la célula, ¿qué es lo que haría con la célula? Controlar todo en la célula. Así es, controla todas las funciones de la célula. Es el organelo más importante. Entonces, es el átomo, es lo más pequeño. Varios átomos forman una molécula. Moléculas en Varias conjunto formas. pueden formar una macromolécula como un carbohidrato, una proteína. Y estos a su vez pueden formar a los organelos, que son las diferentes partes que tiene una célula. La mitocondria, el retículo endoplasmático, el núcleo, la membrana. ¿Ok?
Y ya todo este conjunto de organelos, ahora sí, que nos van a formar Una célula. una célula. Y pues tú sabes que hay diferentes tipos de células, ¿como cuál conoces? ¿Las células de qué? Células madre, por así decir. Esa es una, pero recuerda que en biología tenemos la célula animal y la célula Vegetal. vegetal. También está la célula bacteriana y de igual forma nosotros, dentro de nuestro ser como animales, pues nosotros tenemos diferentes tipos de células. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿qué tantas células diferentes hay? Piensa así como que en diferentes estructuras de tu cuerpo. ¿Cuál podrías decir tú? Bueno, aquí en el cerebro hay un determinado tipo de células, en el corazón hay otros. ¿Cómo qué tipos de células conoces? Mm, Por ejemplo, en el cerebro, ¿cuáles hay? Las famosísimas cuáles. Empiezan con ah, N. las neuronas, por Las así decir. neuronas son nuestras células del cerebro, del sistema nervioso. Y en nuestra sangre, Los vasitos, podría ser. recuerda, empieza con G. Tenemos blancos y rojos. ¿De acuerdo? Ah, los glóbulos. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Esos forman nuestra sangre, son nuestras células sanguíneas y forman uno de los tejidos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, que es nuestra sangre. Nuestra piel. Aunque nuestra sangre está líquida, al final de cuentas es un tejido, porque está formado de varias células. En este caso son nuestros eritrocitos y nuestros leucocitos. Así es. Entonces, vemos que todas las células, una vez que los organelos se juntan, forman una célula. Varias células entonces van a formar ¿qué? El organelo. Un Ah, no. no. ¿Qué es la sangre? ¿Te acuerdas? Ah, un tejido. Así es. Entonces, un grupo de células van a formar un tejido. Más, voy a ver si puedo bajar un poquito esto. Voy a hacerlo más chiquitito. Como que no se ve muy bien. Ahí está. Entonces, un grupo de células van a formar un tejido. En este caso, si ponemos a la sangre es nuestro tejido más grande porque está por todo nuestro cuerpo y está formado de varios diferentes tipos de células. Ahora sí, un grupo de tejidos, ¿qué es lo que nos va a formar? El... Ay, no veo. Ay, ahorita que se quite eso. Por ejemplo, si pensamos en la sangre ya vimos que es un tejido formado de varios tipos de células, pero la sangre, ¿para qué sirve? Para mantener al cuerpo vivo. Así es, porque transporta ¿qué? Transporta los glóbulos, transporta Ajá, y todo. toda esa sangre que transporta en todo nuestro cuerpo. Vamos a suponer que, por ejemplo, no sé, tú te enfermas, no sé, de repente te da una gripe y te dicen, no, pues necesitas tomarte un antibiótico, por ejemplo. Pues tú sabes que ese antibiótico te lo tienes que tomar, tu estómago lo va a degradar, pero al final, cómo va a llegar ese antibiótico a tu garganta? Por medio de un órgano. Más que eso, recuerda que se va a degradar tu pastillita, entonces tu estómago va a absorber este medicamento y lo va a llevar hacia la sangre. Entonces ya en la sangre el antibiótico va a viajar por todo tu cuerpo hasta que llegue al lugar en donde se necesita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nuestra sangre, ¿quién bombea nuestra sangre? El corazón. El corazón. Así es. Entonces, la sangre como tejido está íntimamente relacionado a órganos importantes, como el corazón, los pulmones, de donde pasa para obtener oxigenación. Entonces, el siguiente nivel después del tejido, ya que vendría siendo Sería el sistema, el órgano, el órgano. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué otros órganos conoces? El estómago, el páncreas, el hígado. El hígado, exactamente. Y por ejemplo, si yo te digo estómago, esófago, tráquea, intestino grueso, intestino delgado, ¿de qué sistema te estoy hablando? Sistema digestivo. Del sistema digestivo. Y así es. Y más o menos como debes recordar, nosotros, aunque somos un individuo, estamos formados de diferentes sistemas. Tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, y todos estos sistemas, ¿qué tienen en común? Que están formados de varios, ¿qué? De varios órganos. De varios órganos. Así es.
Entonces estos órganos, aunque cada uno tiene una función distinta, al final, ¿qué hacen todos ellos? Formar un sistema. Formar un sistema, y ese sistema tiene un solo objetivo. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo, ¿para qué nos sirve? Para procesar y digerir la comida. Así es. Pero pues no lo hace solito, ¿no? Como sistema, sino que imagínate que es como un automóvil. Para mover el automóvil necesita gasolina, esa gasolina necesita entrar por una bomba, necesita irse al motor, el motor va a mover las llantas tienen que estar unidas a una maquinaria. Entonces, todo eso sirve para mover el auto. Y lo mismo con nosotros. Para que nosotros aprovechemos los alimentos, hay que masticarlos, hay que tragarlos, tienen que viajar por todo nuestro esófago, llegan a nuestros intestinos, ahí se van a degradar, se van a aprovechar. O sea, como que se van cada a sistema tiene un proceso, ¿no? Así es. Y por eso cada parte del sistema digestivo tiene una función para cumplir toda la función general que es la digestión. Entonces, ya vimos que iniciamos con el átomo. Un grupo de átomos forma una. Molécula. Así es. Después las moléculas. Una macromolécula. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser una? Los glóbulos blancos. No, un carbohidrato. ¿Qué más? Una proteína. Una proteína, muy bien. Y estas macromoléculas cuando se unen, ¿qué pueden formar? Forman los organelos. Como por ejemplo, la mitocondria, el núcleo, todos los que conforman la célula. Ahora sí, estos grupos forman una célula. Las células tienen diferentes funciones dependiendo de qué parte del cuerpo estén. Y estas células al final, ¿qué van a formar? ¿Un qué? Un tejido. Un tejido. Y estos tejidos, cuando se especializan, van a formar ¿un qué? Un órgano. Un órgano. Después, ¿qué seguiría? Los aparatos o sistemas. Exactamente. Un grupo de órganos que cumplen funciones determinadas para que en conjunto formen una sola función, van a formar un aparato o un sistema. Y pues ya sabes, tenemos el nervioso, el respiratorio, el digestivo, el circulatorio, el excretor, etc., ¿no? Y por último, todo ese conjunto de aparatos y sistemas van a formar un cuerpo humano. Un individuo, un organismo, así es, de cualquier tipo de animal, ¿no? O planta también. Recordemos que las plantas, aunque se vean muy diferentes a nosotros, tienen órganos, tienen tejidos, tienen sistemas, tienen células, átomos, moléculas, exactamente igual que nosotros. Entonces, esto es muy sencillo. Y aquí, por ejemplo, englobamos dos de las secciones importantes que tienen los niveles de organización. Tenemos el nivel atómico, que ya vimos que empezamos con el átomo, la molécula, macromolécula, y terminamos con la célula. Y ya a partir de la célula empezamos con el otro grupo, que es el nivel organismo. Y ya es la célula que forman los tejidos órganos, los órganos sistemas y los sistemas individuos. Por último nos va a faltar el nivel ecológico. Entonces, un grupo de organismos, ¿qué van a formar? Mande. Un grupo de organismos de la misma especie, ¿qué crees que van a formar? Un individuo. No. Por ejemplo, vamos a pensar en unas hormigas. O sea, tú tienes una hormiga, tú sabes que la hormiga pues tiene su propio sistema, sus propios aparatos, pero por ejemplo, varias hormigas, ¿qué van a formar? ¿Una qué? Una especie. Ellos son una especie por particular, pero ¿una qué? Empieza con P. No sé. Una población. Entonces esa podría ser una definición también. Y ya entramos ahí al grupo de organización que es ecológico. Un grupo de organismos de la misma especie forman una población. Por ejemplo, está la población de nosotros los humanos, que somos la misma especie, las hormigas, que son otra especie, las arañas, las aves, todos ellos. Son organismos iguales y forman una población. Entonces, esto es nada más una diapositiva de lo que es el nivel subatómico. De hecho, no me voy a meter mucho con ella, porque pues nosotros ya vimos que iniciamos con la molécula. Pero, por ejemplo, para que tú sepas, las moléculas, los átomos los podemos dividir en protones, neutrones y electrones. Los electrones, ¿recuerdas qué carga tienen? Son... Al final los átomos los dividimos en esos tres. Tenemos los protones, neutrones y electrones. Y la principal diferencia de ellos tres
es que tienen diferentes cargas. Uno es de carga positiva, uno es de carga negativa y uno es de carga neutral. De hecho, lo puedes ver más o menos por el nombre. El neutrón, solo por el nombre, ¿qué carga crees que tiene? Carga negativa. Carga neutra. Por eso es Neutra. neutrón. El protón tendría una carga Positiva. positiva. Y el electrón, por lo tanto, tiene una carga Negativa. negativa. Así es. Y aquí están, todos ellos ya van a formar un núcleo y van a formar un átomo. Ahí está. Neutrón, carga neutra, protón, carga positiva y electrón, carga negativa. De hecho, nosotros, no sé si recuerdas el clásico dibujito de los átomos que están como girando como si fuera un sistema solar. El neutrón casi siempre lo encontramos ¿en dónde? En medio. En el centro, exactamente. Por eso dice que el lugar en el átomo es el núcleo. Igual el protón, por lo general los protones los encontramos pegaditos al neutrón y son de carga positiva. Y alrededor de ellos, ¿quiénes están girando? El electrón. Los electrones. Por eso cuando nosotros juntamos átomos diferentes, ellos se comparten esas famosísimas cargas que son los electrones. Por ejemplo, el agua, ¿qué átomos son? ¿Te recuerdas tus clases de química? ¿Cómo es la fórmula del agua? ¿H qué? H2O. H2O. Entonces, tiene 2 de... ¿El H qué era? Si sabemos que el O es oxígeno, el H es... Hidrógeno. Hidrógeno. Entonces, si es H2O, tenemos 2 moléculas de... Oxígeno. De hidrógeno. Hidrógeno y 2 de oxígeno. Y una de oxígeno. Ese 2 que está en medio es del H. Entonces, H2O. Tenemos 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, para que ellos se junten, en realidad son como un triangulito. Entonces, para que ellos se junten, tienen que compartir esas cargas negativas. Entonces, se intercambian sus electrones, se forma un enlace y ellos ya automáticamente forman lo que conocemos como agua. Porque al final el oxígeno, ¿qué es? ¿Es líquido? No. Es un gas. Es un gas. Igual el hidrógeno. Pero cuando se juntan ya forman el estado líquido que conocemos como agua. ¿Ok? Eso es igual, ahí está el famosísimo dibujito. Ahí está el núcleo, que están los neutrones, los protones, y alrededor de ellos están girando los electrones que van a cambiar sus cargas. Esto no nos vamos a detener ahí. Es nada más para que veas cómo podemos dividirlos, ¿no? Tenemos una zona central, son las diferentes partes que tiene un átomo. Pero pues con que tú veas el modelo ya es más que suficiente. Ahí está la famosísima molécula de agua. Te digo que es como un triangulito. Entonces están los 2 de hidrógeno y en medio está el oxígeno compartiéndose sus electrones. Ya por ejemplo, si tú ves una molécula de glucosa, como vemos aquí en la imagen que está grandota, vemos que tiene átomos ¿de qué? De hidrógeno. ¿De qué más? De oxígeno y de calcio. Carbono. Carbono. Recuerda que el calcio es Ca. Cuando tú veas una sola C, es carbono. Entonces, de ahí viene el famosísimo nombre de carbohidratos. Carbohidratos, si tú atiendes a ese nombre, tiene ahí los tres tipos de moléculas de los que están formados. Carbohidratos es carbono, hidratos viene de el hidrógeno, y como es un hidrato, pues entonces también está unido al oxígeno. Es como si fuera una combinación de agua con carbono. Eso forman nuestras moléculas de azúcar. ¿Ok? Y así es como que seguimos en el nivel atómico. Después ya vimos que se forman las famosísimas biomoléculas, ¿no? Que ya pues sabemos que pueden ser las proteínas, ¿qué otros? Los carbohidratos. Y los ácidos grasos. ¿Y esos los encontramos en dónde? En la mitocondria. No. Más que eso, ¿dónde encuentras tus carbohidratos, proteínas? En el metabolismo. En los alimentos, así es. Y al final de cuentas, un pedazo de carne, pues ¿de qué está formado igual? De átomos y de células, ¿verdad? También nuestras células, aunque nosotros no comamos células así como tal, pues las células están formadas de proteínas y también tienen carbohidratos. De hecho, por ejemplo, todo nuestro núcleo de nuestras células y lo que envuelve nuestras células son proteínas. ¿Okay? Y ahí está el famosísimo nivel celular.
Tiene, de hecho aquí, esta es como que la imagen de una célula y como que tiene unas abreviaciones, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el núcleo, pues casi siempre está en medio o tiene como que un espacio referente para él, ¿no? De hecho está el núcleo, está envuelto en una membrana nuclear, tenemos a la famosísima vacuola, que está ahí como que de color blanco, tenemos la pared celular, que es lo que rodea todas nuestras células, y en este caso tenemos un cloroplasto. Si tenemos un cloroplasto, ¿qué tipo de célula sería? Cloro- ¿Animal o vegetal? ¿Vegetal? Así es. Los cloroplastos son los que ayudan a la célula vegetal a hacer ¿qué? Con la luz Ah, solar. la La fotosíntesis. fotosíntesis, así es. Y esa fotosíntesis va a ayudar a la plantita a transformar esa energía solar en los azúcares que ella necesita. Así como nosotros sacamos nuestros azúcares de los alimentos, ellos los sacan de la energía solar. Es como que su forma de comer carbohidratos. ¿Vale? Y pues tú ya sabes, una célula tiene diferentes organelos, ahí está el famosísimo aparato de Golgi, los lisosomas, la mitocondria, algunas funciones principales que te puedo mencionar rápidamente de cada uno de ellos. Ya sabemos que el núcleo, ¿como qué vendría siendo en la célula? ¿Como su qué? Como su cerebro. Como su cerebro, porque ¿qué es lo que va a hacer? Es el que procesa todo. Va a controlar todo de la célula. Al final, nuestro cuerpo humano yo siento que imita un poco eso, imita como que una célula. Al estar formado de varias células, pues nuestro cuerpo más o menos tiene eso. Entonces, nuestro núcleo es como el cerebro. Entonces, él va a coordinar que todos los demás funcionen bien. ¿Ok? Por ejemplo, tú sabes, tú no le dices a tu estómago, oye, empieza a digerir, ¿no? Ya estoy comiendo. Él lo hace solito, porque tú sabes que tú tienes tu sistema nervioso, está dividido en el autónomo y en el periférico y en el central. Entonces el central por lo general es el que nosotros controlamos, mover un brazo, levantarse, hablar, y el autónomo es el que solito. Tú sabes que cuando tú comes automáticamente empieza la digestión y sin que tú se lo ordenes, porque eso es parte de nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro lo está coordinando todo. Por ejemplo, un lisosoma dentro de la célula son como que unos organelos que lo que se encargan es de degradar cosas. O sea, por ejemplo, ven un desecho y lo empiezan a degradar. Eso más o menos a qué sistema o aparato se podría relacionar, Como el digestivo. como el digestivo o el excretor, así es. La mitocondria se encarga de algo que se llama respiración celular. Cuando nosotros ingerimos un alimento, cualquier cosa, un pedazo de pan, y nuestro cuerpo lo degrada, va a aprovechar los azúcares de ese pan. Entonces, automáticamente esos azúcares, ¿qué nos van a dar a nosotros? Energía. Nos van a dar energía. Entonces, la mitocondria degrada diferentes nutrientes y hace la respiración celular que nos da energía y le da energía a la célula. Es como su metabolismo de la Así célula. es. La mitocondria es la encargada del metabolismo de la célula. De hecho, podría estar, si la relacionas con algún sistema, ¿con cuál podría ser igual? Mm, igual podría ser con el Con el digestivo. digestivo, porque va a aportar energía para la Ajá. célula a través de la degradación de los azúcares. La membrana rodea toda nuestra célula y la protege de los daños mecánicos y del exterior. Más o menos a qué se parecería eso. Salud. Perdón. Mm, ¿Qué perdón, protege, perdón. qué protege nuestro cuerpo? La piel. La piel. Y la piel es nuestro sistema tegumentario que forma parte del sistema muscular también, ¿ok? Entonces, exactamente la membrana es nuestro recubrimiento celular y también vendría siendo como que el zinc de la célula, ¿no? Entonces, a grandes rasgos son más o menos los organelos más importantes que tenemos. Ahí está. Más o menos otra vez para recordar cada célula, los tejidos, los órganos, sistemas y el famosísimo individuo. Ahí está otra vez. Tenemos el sistema óseo y el organismo. Esto, si quieres, esto lo puedes utilizar para cuando hagas esta parte de tus anotaciones como parte del portafolio. De todas maneras, yo te voy a pasar este archivo. Y para que tú tengas esas definiciones, ¿no? Del nivel subatómico, el nivel atómico, molecular.
el organelo, la célula, el tejido, el órgano, el sistema, aparato y organismo. Ahora, dice composición química de los seres vivos. Tenemos a los bioelementos. Entonces, ¿qué tipos de bioelementos hay? ¿Lo puedes leer por ahí? Son 3 tipos. Son los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Entonces, los primarios más o menos, ¿qué son? ¿Qué dice por ahí? Son los más abundantes en los seres vivos. Es el carbono, es hidrógeno, oxígeno, Nitrógeno. nitrógeno, sodio y Ese es azufre. azufre, Azufre. Y el P es potasio, fósforo. fósforo. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los elementos, pues como son del idioma inglés, el fósforo nos lo ponen como P, porque Es pH en para el inglés. inglés el pH o el P es como una F. Una F. O sea, en realidad para nosotros sería una F, ¿no? Pero ellos lo ponen como P. Y lo mismo con el azufre. En inglés creo que es sulfur, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es azufre. Pero para nosotros tendría que empezar con A, pero pues bueno. Entonces, de hecho, esos elementos principales son los elementos principales que constituyen a los seres vivos. Nosotros, si tuviéramos que dividirnos en átomos, nuestros átomos serían de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. De hecho, si tú piensas en un carbohidrato, ya vimos que los carbohidratos, ¿cuál de esos tienen? El carbono y el hidrógeno. Y también el oxígeno. El Si tú oxígeno. piensas en las proteínas también tienen hidrógeno, también tienen oxígeno y tienen fósforo. Y lo mismo con los ácidos grasos, ¿ok? Siempre están constituidos de alguno de ellos. Ellos forman a los alimentos y estos nos sirven a nosotros para realizar nuestras funciones. Ahora, nuestra alimentación siempre nosotros la complementamos con vitaminas y minerales. De ahí entran esos bioelementos Los secundarios. secundarios. ¿Y cuáles podrían ser estos? Magnesio. Ahora sí, ese acá es el que me Es. habías dicho que era el fósforo. El Potasio. potasio. Es el potasio. Ahora sí, Ca, ¿qué era? Era. ¿Te acuerdas que lo confundiste con el carbono? Sí, calcio, El ¿no? calcio. Ahora sí, el azufre lo confundiste con este que sigue. Con el Sodio. sodio. ¿Y el Cl qué será? No sé. ¿Qué usas para limpiar el baño? Cloruro. Es el cloro. Cloro. El cloro. Aunque nosotros tenemos muchos reactivos que utilizan el cloro como algo tóxico, el cloro de manera natural forma parte de nuestra alimentación. De hecho, todas esas verduras de hoja verde, la lechuga, la romanita, las acelgas, todas esas son ricas en cloro y son muy buenos para nosotros porque nos ayudan a mantener como que estable nuestros niveles de ácidos o bases en nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, son los responsables de que cuando tú comas no tengas mucha acidez en tu cuerpo. Para eso nos sirve el cloro. Y por ejemplo, tanto el magnesio como el calcio, el potasio, el sodio, el cloro, aunque nosotros no los comamos directamente, sabemos que si tú te comes una manzana, probablemente ahí van a estar esos minerales o esas vitaminas. Y por último tenemos los oligoelementos. ¿Qué dice ahí? Participan en pequeña cantidad, pero son esenciales para los seres vivos. Y por ejemplo, ¿cuál reconoces de esos 3 que están por ahí? F Sí. es el hierro, el ZN es el zinc y el I es el yodo. ¿Ok? Entonces eso es igual, también están en algunos alimentos en pequeñas cantidades. Son, por ejemplo, los que se van a la sangre, ¿no? Son los que se van a la sangre, El hierro. exactamente. El hierro prácticamente está formado de esas moléculas. Por eso tiene ese clásico color, ¿no? O ese clásico, más que color, el olor, ¿no? El olor a metal. Sí. Así es. De hecho, igual, por ejemplo, ¿conoces la tierra roja? Para las plantitas, bueno, esa tierra roja tiene ese mismo color, porque es Como una el hierro tierra, de las plantas, ¿no? así es. Y las plantas pues también necesitan minerales, esos minerales ellas los obtienen del suelo. Esa tierra roja es riquísima, ¿en qué crees?
En hierro y En hierro más que nada. Entonces, la tierra roja es buenísima para muchos tipos de plantas, sobre todo para las hortalizas, todas esas que nos gusta comer, a esas les encanta el hierro. Esa tierra roja es buenísima para ellas. El hierro las mantiene fuertes y mantiene igual, te puede dar una verdura así súper larga. Hace que las plantas generen mucho tejido. Entonces, por eso es muy bueno el famoso suelo ferralítico rojo se le llama, que es nada más un suelo que tiene mucho hierro y es muy bueno para los alimentos. Y obviamente ese hierro lo procesan las plantas, se queda en sus tejidos y cuando nosotros comemos esas plantas, absorbimos nos hierro. comemos ese hierro también del suelo y ya forma parte de nuestro organismo. Eso es otro, igual de eso te puedes basar para hacer más o menos la tareita que va a quedar pendiente esta vez. Puedes ver esa información. De todas maneras, ahorita te mando el correo con esto. De hecho, creo que aquí termina esto. Bueno, falta, pero bueno, hacemos la actividad. Y bueno, estos ya serían los tipos de células, pero ya no nos vamos a detener con eso. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y te voy a mostrar la rúbrica de la actividad. Ay, ojalá y se vea bien el video, porque luego me dicen que se ve medio raro, o que a veces solo como que yo me quedo hablando y se muestran nada más mis archivos. Es que a veces no lo puedes ver hasta que ya termine el video y lo ves y algo sale medio raro. No sé si logras ver el archivo. Sí, sí se ve. Bueno, entonces ahí está tu nombre, el de tu compañero. Entonces, ahí le puse que es para el primero. O sea, en teoría lo tendrían que entregar hoy, porque es como que la tarea de hoy. Pero pues bueno, si me la entregan mañana no hay problema. De todas maneras, yo a más tardar el viernes ya les estoy entregando su resultado. Igual para que ustedes tengan chance de armar su portafolio. Entonces aquí lo único que hay que hacer es como un mapa mental. Entonces te ayudas con imágenes y definiciones. Y lo vamos a manejar de los niveles de organización. De hecho, tú te puedes ayudar con este PDF que vimos hoy para sacar de ahí las definiciones. Lo puedes complementar con información de internet. Y ya sabes, nunca te olvides que cuando entregues tu trabajito, ¿Puede llevar bastantita información? exactamente, le pongas su portadita también. Y toda esa información que tú complementes, la pones en tu hoja final que van a ser tus referencias. Oiga, profe, la portada, tiene que ser una portada aparte de esto, ¿verdad? Sí, o sea, tú puedes hacer una portada como tú quieras. O sea, por ejemplo, no sé, al formato que tú quieras, pero pues ya sabes, que tenga tu nombre, que tenga el niño de la Y, materia. por ejemplo, el portafolio de apuntes, le puedo mandar los apuntes de la clase junto con el ADA de la clase. Exactamente. De hecho, puedes dividir tu portafolio en dos. Puedes poner así como que un apartado de las tareas que van a ser esos tres, o y luego haces un apartado de tus anotaciones de la clase, o los puedes contar como tú quieras. Y eso pues solo va a tener una portada, que va a ser la de tu producto final, tu contenido, y pues las referencias de tu trabajo. Ah, bueno. Y para este trabajo lo mismo, va a ser tu portada, tu contenido y tu hoja de referencia. Y ya. Ok. Y pues te digo, esto es un mapa mental, entonces no sé si más o menos has hecho alguno. Sí, puede ser. Ajá, son los que son como en círculo, ¿no? Lo puedes hacer en círculo, lo puedes hacer en pirámide, en llaves, como tú quieras. Ah, Entonces bueno. de cuenta, no sé, vas a hablar del átomo, entonces pones átomo, defines qué es, le pones un dibujito y así. Como que más o menos como ese que yo te mostré que era como que un mapa Como una conceptual de círculo, pero pues como es un mapa mental tiene que tener imagen y que sea de los niveles de organización. ¿Ok? Entonces, no entonces. sé si hasta aquí tienes alguna duda. No, ¿Está bien? Bueno, pues entonces ahorita te voy a mandar por correo este material y la rúbrica también, por si no la llegaste a ver en la plataforma, y les paso el link en la plataforma del video de la clase, ok, para ok, que lo ok. vea también tu compañero. Ujú. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿no? Sí. Muy bien, Débora. Pues entonces nos vemos mañana, ya mañana sería nuestra última clase. Ok, profe, muchas gracias. A la misma No, hora. gracias a ti, Débora. Entonces,